Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, iniciando una vez más esta programación, deseando que sea el Señor que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, que a través de esta programación Uno Oasis en el Desierto, cada una de nosotras pueda nutrir su vida espiritual. ¿Y qué le parece si vamos directamente a la palabra del Señor? Y vamos a leer en el versículo número 8 de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. El tema de este día: endúlzame la vida. Endúlzame la vida. Acabamos de leer una escritura en donde se muestra que había alguien, posiblemente por ahí, que no tenía fuerzas. Que de pronto había llegado un momento en donde necesitaba el alimentar su vida, no solamente espiritual. En este caso está hablando de algo físico, de algo material. El profeta Elías estaba pasando por una situación de temor, una situación bastante apremiante, una situación bastante difícil para él. ¿Y por qué estaba pasando por esa situación? Si nos vamos a los capítulos anteriores, vemos que Elías estaba viviendo en un tiempo en donde había un rey, el rey Acab de Israel. El rey Acab, dice la escritura, que a pesar que si uno puede decir el rey de Israel, uno puede decir fueron personas escogidas por Dios para que gobernaran a su pueblo. Y si gobernaron a su pueblo, pues uno de pronto puede pensar, fueron escogidas por algo especial. Sin embargo, este rey dice de que se casó con una persona que adoraba a otros dioses. Y la influencia de Jezabel, que era la esposa de Acab, hizo que Acab se convirtiera en uno de los peores reyes de Israel. Y sometió al pueblo y influenció al pueblo de Israel a que adorara a otros dioses. Ellos ya no seguían las indicaciones del profeta de Dios, sino que las indicaciones de los profetas que estaban siendo introducidos al pueblo de Israel por medio de la esposa de Acab. En ese mandato, muchos de los profetas del Señor, por no decir la mayoría de los profetas de Dios, fueron asesinados. Sin embargo, el profeta Elías fue uno de los sobrevivientes a esa situación. Aparte de otros más que fueron ayudados también por ahí para esconderse en unas cuevas para no ser asesinados de la misma forma en la que la gran mayoría de los profetas de Dios estaban siendo asesinados. Sin embargo, el profeta Elías es mandado por el Señor a que le lleve un mensaje a Acab. Y en esa conversación que tiene Elías con Acab, le dice Elías: llama a cada uno de tus profetas, de los profetas que tienes ahí, de los que no son profetas de Dios, llámalos y ven y tráelos aquí. Eran 900 profetas. Y Elías les da un reto y les dice: tráiganse unos bueyes por ahí, hagan los pedazos, pónganlos sobre leña, y llamen a sus dioses.
llamen a sus dioses para que prenda la leña, para que haga descender fuego y veamos quién es el verdadero Dios. Y dice que llegan los profetas y comienzan a hacer sus rituales. En un momento dado, de pronto, el profeta Elías, al ver la condición en la que estaban aquellos profetas tratando de hacer descender fuego del cielo para que consumiera la leña y pudiera pues cocinar, se podría decir, al buey que habían matado y hecho pedazos. Y de pronto profeta de Dios se burla de lo que estaban haciendo los profetas de Baal. Y dice la escritura precisamente en 1 Reyes capítulo 18 versículo 27, dice así: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Esa es la forma en la que el profeta de Dios se burla de los otros profetas, de los profetas que no eran de Dios. Es la fortaleza que tiene en ese momento para enfrentarse a 900 profetas. Uno solo se enfrenta a aquellos que estaban haciendo rituales, aquellos que estaban respaldados por alguien que había mandado a matar a los profetas reales, a los profetas de Dios. Pero este pequeño profeta, único, podríamos decir pequeño porque era uno solo en comparación a la multitud que había del otro lado. Y con esa fortaleza, sabiendo que tenía un Dios real, que no era una fantasía, un Dios que podía hacer descender el fuego y consumir ese altar que se había hecho para poder presentar, para poder demostrar quién era el verdadero Dios. Elías, que se burla de aquellos, ve la mano del Señor como después de que los profetas de Baal no pudieron hacer nada, él comienza a hablar con el Señor y le dice al Señor: Señor, manda el fuego, respáldame. Yo sé en quién creí. ¿Qué le parece si vamos directamente a lo que el profeta Elías le dice al Señor y hace que descienda el fuego? Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los desgolló. ¿Por qué leemos todo esto? ¿Por qué nos vamos a los versículos anteriores cuando tenemos la escritura en donde vemos cómo de pronto Elías
recobra fuerzas cuando come pan, cuando es alimentado directamente por el Señor. ¿Por qué no vamos a leer los versículos anteriores? ¿Por qué? Porque yo quiero que nos demos cuenta de el personaje del cual estamos hablando. Estamos hablando de un personaje que era fortalecido con el Señor, que creía realmente quién era Dios, que estaba dispuesto a enfrentarse con 900 profetas de Baal y demostrar realmente quién era el Dios de Israel. Un hombre que para nosotros tendría que ser un ejemplo a seguir, un ejemplo en donde nosotros podríamos decir así como Elías, teniendo la seguridad de que él iba respaldado por Dios, podemos ir adelante con esa misma fortaleza donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque tenemos al verdadero Dios. Pero Elías quería que aquellas personas que de pronto estaban siendo influenciadas por estas otras creencias que estaban llevando al pueblo de Israel a adorar a otros dioses, que se dieran cuenta aquellos que había un Dios que sí era real, que no era de mentiritas como los otros dioses a los cuales adoraban el pueblo de Jezabel. Y con esa fortaleza le dice al Señor: Señor, por favor, desciende de fuego, muéstrale a este pueblo para que aquellos que ya se están yendo por otro lado vuelvan el corazón hacia ti. Y el Señor hace su obra maestra, y el Señor manifiesta su poder, y el Señor consume ese altar. Y el pueblo una vez más reconoce que había un Dios en Israel. Pero Elías no se quedó solamente con eso. Elías degolló a cada uno de esos profetas, los mató. De la misma forma en la que ellos habían matado a los profetas del Señor, pues entonces Elías, viendo esa manifestación, dice: ahora vamos a exterminarlos. Pero después de esto es donde ocurre lo inesperado. Jezabel, la esposa de Acab, del rey de Israel, al escuchar lo que había pasado, inmediatamente le manda un mensaje a Elías y le dice: el día de mañana vas a estar muerto. Cuando Elías se da cuenta de eso, huye y lleno de temor se va y aquel Elías que tenía tanta fortaleza, aquel Elías que había visto la manifestación de un Dios todopoderoso, aquel Elías que había sido capaz de burlarse de el Dios de los otros profetas, ese mismo Elías que acabamos de escuchar, de esas historias maravillosas, ese mismo Elías huye. Ese mismo Elías pasa por una situación difícil. Ese mismo Elías tiene miedo. Y es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Aquí tenemos a un hombre, a un ser humano, a una persona como usted y como yo, que posiblemente hemos visto las manifestaciones del Señor en nuestra vida de una u otra forma. Situaciones en donde hemos visto cómo el Señor nos ha sacado
de diferentes circunstancias, de momentos de debilidad, de momentos en donde la amargura, en donde la sensación de miedo, de temor, nos ha llenado, pero hemos visto también cómo el Señor nos ha sacado adelante. Una persona como usted y como yo, que posiblemente en algún momento fuimos llenas de valor y hablamos del Señor con tanto valor, y nuestras palabras posiblemente influenciaron a otros y llenaron también de ánimos a otros. Personas común y corrientes. Aquí tenemos al profeta Elías, que luego de ver cómo el Señor se había manifestado, después de haber tenido el valor de él mismo degollar a aquellos profetas de Baal, en ese momento Elías tiene miedo. Tiene miedo y huye. Una situación bastante difícil para él, una situación en donde definitivamente yo creo que si este profeta de Dios huye, es porque sintió realmente la muerte cerca. Pero escapa y en lo personal, yo considero que si en algún momento nosotros estamos en peligro, si en algún momento nosotros estamos en una situación difícil, si en algún momento nosotros pensamos que si nos quedamos nos pueden matar, yo creo que esta salida es una salida que definitivamente es válida en este caso. En muchas ocasiones nosotros nos sentimos fuertes. En muchas ocasiones nosotros decimos, no, pues ese Dios me respaldó también en el pasado, también va a hacer que no me pase nada en este momento. A veces hay que usar la prudencia. Y si vemos peligro, pues nos vamos para otro lado, en donde podamos hablar a solas con el Señor. Que en muchas ocasiones tampoco la soledad es muy buena. A veces la soledad es muy mala consejera. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a Dios, podemos ir directamente a Dios. Y en ese momento de frustración, en ese momento de soledad, en ese momento en donde sentimos que quizás estamos en un peligro, podemos ir al Señor directamente y, así como Elías, decirle, Señor, tengo miedo, me siento en una situación bastante difícil. De pronto, lo que hicimos allá, de que descendiste fuego del cielo y consumiste el altar, ¿cómo es posible que ni siquiera eso pudo quebrantar el corazón de Jezabel? Ni siquiera viendo tu poder, ¿cómo es posible de que Acab, el rey de Israel, no tuviera la suficientemente fortaleza para enfrentarse a su esposa y decir, no, hasta aquí llegamos? Ya no vamos a perseguir al profeta de Dios. Sin embargo, había poder en esa mujer. Y le manda un mensaje a Elías, un mensaje atemorizante, un mensaje que definitivamente, si a nosotros nos mandan un mensaje así, ¿por qué voy a decir yo soy valiente y me voy a enfrentar? Elías huye, pone a salvo a su sirviente y huye él. ¿Por qué? Porque tiene miedo. El miedo no siempre es malo. El miedo nos hace que nosotros seamos prudentes, que nosotros no nos dejemos llevar por la valentía que tenemos y de pronto enfrentarnos a gigantes, cuando sabemos que de pronto no tenemos las suficientes armas para poder salir adelante. ¿Tenemos a un Dios todopoderoso? Sí, tenemos a un Dios todopoderoso. Pero ese Dios todopoderoso también nos manda que seamos prudentes, a que analicemos el peligro, y si vemos el peligro, lo mejor es huir. Aquí tenemos a un Elías que en esa situación, en ese momento de frustración,
en ese momento de quizás de temor, se va y desea morirse. ¿Cuántas veces posiblemente usted, viendo la situación que tiene, ha deseado morirse? Yo he deseado morirme. Hay ocasiones en donde hay frustración, en donde uno de pronto se analiza y dice, ¿qué hice de malo? O de pronto uno dice, Señor, yo siento que con esta carga ya no puedo más. En donde a veces uno, queriendo hacer el bien, piensa que está haciendo un bien y al final resultó haciendo un mal. Ocasiones en donde por más que uno se esfuerce y haga las cosas bien, las otras personas lo toman a mal. Ocasiones en donde la buena intención no basta, sino que de pronto uno siente que ha tenido la buena intención pero no ha actuado. Situaciones en donde uno se siente una fracasada. Situaciones en donde uno siente que es una inservible. Situaciones en donde uno dice, ya no puedo más. Situaciones en donde uno se siente solo y siente que no es respaldada por nadie. Situaciones en donde la tristeza lo llena tanto, los problemas se le acumulan a uno y siente que ya no puede más. Momentos de tristeza, momentos de desolación, momentos en donde siente que todo el mundo se ha ido, que nadie le ayuda, que todo el mundo está en sus propias cosas y no se interesa por uno. Momentos normales en la vida del ser humano. Yo sé que no todas las personas asimilan las situaciones y enfrentan las situaciones de las mismas, con la misma fortaleza. Hay personas que enfrentan las cosas de una forma y hay otras personas que la enfrentan de otra. Hay personas que huyen, hay personas que se enfrentan, hay personas que con valentía dicen una y otra cosa y que en muchas ocasiones también esa valentía los hace llevar a decir palabras que no eran las adecuadas. Personas que de pronto dicen, no, porque yo no me voy a dejar, yo ahorita los pongo en su lugar. Diferentes maneras de poder sobrellevar las circunstancias que nosotros llevamos. Aquellas personas que creemos en una promesa de parte del Señor, en donde sentimos que en el cielo ya no hay dolor, ya no hay aflicción, ya no hay enfermedades. Quizás en algún momento hemos decidido y decirle al Señor y pedirle al Señor, Señor, ya basta de tanto dolor. Ya basta de cada una de esas situaciones que estoy atravesando. Ya basta de los problemas en mi hogar, Señor. Pongo todo de mi parte y por más que hago las cosas bien, mi esposo siente que todo lo hago mal. Estoy en mi casa tratando de mantenerla limpia y de pronto llega mi esposo y encontró por ahí algo que estaba tirado, que de pronto el niño lo tiró y lo dejó por ahí. Ya dice que yo no he hecho absolutamente nada y empieza a criticarme porque dice que yo soy una haragana, que no hago nada. Y nos sentimos inútiles y sentimos que por más que queremos quedar bien con el esposo, no quedamos bien. Con los hijos, de pronto tenemos problemas con nuestros hijos. De pronto vemos que nuestros hijos son unos malcriados, pero ¿quién nos creó? Decimos nosotros, ¿quién nos educó? Fuimos nosotras mismas. Y si mis hijos están saliendo maleducados, ¿será que yo los crié de una forma que no estuvo correcta? Y nos sentimos culpables y de pronto decimos en qué momento se me desviaron, en qué momento los descuidé, en qué momento fui mala madre que veo malos resultados. Y nos sentimos fracasadas y nos sentimos en una situación en donde quizás los eventos negativos que están viniendo a nuestra vida nos hacen sentir que somos poca cosa. Y tenemos esa vida que era posiblemente una vida dulce, una vida agradable, se convierte en una vida de sinsabores.
en una vida amarga, en que cada día lo enfrentamos y decimos, no, es que yo siento que por más que quiera salir de esa situación no salgo. Vimos al Señor actuando en nuestro pasado, vimos el respaldo del Señor en nuestro pasado y de pronto nos enfrentamos a una situación en donde, como al profeta Elías, le llega el temor, le llega el miedo, siente que esa situación ya no se va a escapar, que tiene una sentencia de muerte, que le mandaron a decir que a donde quiera que estuviera, lo iban a matar, y así que pues ya no me queda más, Señor. Vienen atrás de mí, vienen a matarme. Esta señora ha dicho que me va a buscar y que en donde quiera que me encuentre, me va a matar. Posiblemente nosotros tengamos personas que se hayan propuesto hacernos la vida imposible. Personas que hayan determinado el que nos van a sacar del trabajo. Y empiezan a crear cizaña en el trabajo, a sembrar cizaña en los corazones, a hacer que las personas se vuelvan en contra nuestra y tenemos miedo. Y tenemos miedo de que nos lleguen a correr del trabajo. Nos pusieron mal y sentimos que ya no va a haber oportunidad, que definitivamente si hay ya los rumores, posiblemente me van a sacar del trabajo. Estaban los rumores que iban a matar a Elías. Y la reacción de Elías es una reacción normal. Tu reacción posiblemente de miedo, de temor, es una reacción normal. Pero ¿qué es lo hermoso de todo esto? ¿Y cuál es la enseñanza de todo esto? Que cuando tenemos temor y recurrimos al Señor, el Señor quita el temor. El Señor disipa las nubes. El Señor nos presenta nuevamente un cielo completamente alumbrado. El Señor viene y nos endulza la vida. Que era lo que leíamos en el versículo que leíamos al principio, en donde se dice que Elías recobra fuerzas. Dice así: entonces Elías se levantó, comió y bebió. ¿Qué es lo que comió Elías? Dice la palabra del Señor que cuando estaba Elías en esa condición, de pronto se acostó a dormir y vino el ángel del Señor y lo tocó y le dijo: levántate, Elías, levántate, come y bebe. Tenía un pan calientito por ahí, porque dice que Elías se levantó, volteó a ver para los lados y vio que estaba un pan recién horneado. ¿De dónde salió ese pan? ¿De dónde salió alimento para Elías? ¿Quién le tocó? ¿Quién le dijo levántate? ¿Quién le habló? Fue el mismo Señor que le dijo: levántate, levántate, come y bebe. Y Elías se levantó, comió y bebió, pero luego se volvió a dormir. El sueño a veces es bueno. El descanso repara nuestras fuerzas. El descanso nos hace entrar en un estado de quietud y para el día siguiente nosotros podemos estar como si nada hubiera pasado el día anterior, a pesar de todo el trabajo que tuvimos durante el día. Cuando llegamos a casa, cuando nos dormimos y nos levantamos, estamos una vez más con el ánimo de comenzar el día de nuevo. Tenemos fuerzas nuevamente. Si no hubiéramos descansado, si no nos hubiéramos detenido, si no hubiéramos dormido ese momento, no hubiéramos resistido a las 24 horas despiertas. Y si las resistimos, las vamos a resistir con debilidad, con sueño. A veces, después de esas luchas, de esas pruebas, de esas situaciones difíciles, a veces es el momento de descansar. Hay momentos en donde uno puede avanzar. Hay momentos
en donde uno puede meditar, puede analizar, puede planear, puede empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que hice mal? Voy a empezar a hacerme un autoanálisis para ver de qué forma yo puedo mejorar la próxima vez, de qué forma puedo enfrentar mucho mejor la situación que me espera. Cada experiencia nos va adiestrando más para la siguiente prueba que vamos a tener. Aquí Elías, después de haber pasado por ese momento de tensión, momento de temor, después de haber deseado la muerte, el Señor le endulza la vida, el Señor le restaura las fuerzas, el Señor le dice, levántate Elías, come y bebe. Y cuando lo levanta la próxima vez y le dice, come y bebe porque largo camino te espera. ¿Y qué era lo que decía? Lo que leíamos, dice entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esta comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Una sola comida lo estaba fortaleciendo para 40 días y 40 noches. ¿Qué comida lo fortaleció? Aquí estamos hablando de comidas materiales. ¿Qué es lo que nos fortalece a nosotros? La comida espiritual. La comida espiritual que recibimos de parte de Dios. El alimento espiritual. En este momento nosotros estamos fortaleciéndonos espiritualmente. En este momento estamos comiendo esa comida espiritual para que podamos seguir avanzando, para que podamos endulzarnos la vida. Esa vida amarga que posiblemente y sin sabores que hemos tenido, con la palabra del Señor, con el ánimo de parte del Señor, se recobran las fuerzas. Se recobran las fuerzas para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir caminando, para que podamos seguir conquistando lo que se nos presente por delante. Después de esto, Elías todavía siguió el trabajo que tenía que hacer de parte del Señor. Todavía siguió ungiendo a personas, todavía siguió llevando mensajes de parte del Señor. Todavía siguió su recorrido hasta que fue elevado al cielo, dice la palabra del Señor, en carros de fuego. Elías, que tuvo fortaleza para enfrentar a los profetas de Baal, también llega un momento en donde se debilita, en donde tiene miedo. Y luego de eso, tiene delante de él una experiencia como ninguna otra persona la ha tenido. Es necesario que nos endulcemos la vida. Es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. Es necesario que vayamos delante del Señor y le digamos, Señor, he tenido miedo. Señor, me he enfrentado a estas situaciones difíciles. Señor, siento que ya no puedo más. Y cuando somos sinceras con el Señor, cuando le decimos, Señor, siento que ya no puedo más, viene el Señor y nos toca suavemente, nos susurra al oído y nos dice, levántate, hija. Levántate porque largo camino te espera. Levántate porque todavía tengo mucho más que hacer contigo. Levántate porque te esperan bendiciones en el trayecto que te toca recorrer. No te quedes ahí. No te quedes con el temor. No te quedes pensando que yo no estoy tomando en cuenta todo lo que te están haciendo, todas las luchas que has tenido, todas las personas que se han enfrentado contigo, se han enfrentado a una hija mía. Y aquellos que se enfrentan a hijos de Dios, pues van a tener su merecido en algún momento. Que en lo personal, yo siempre digo, la mejor lección que el Señor les puede dar a aquellos que de pronto le han hecho daño a aquellas personas que han buscado hacer la voluntad del Señor, la mejor salida que el Señor les puede dar, el mejor castigo que el Señor les puede dar, si fuera castigo en realidad, pero en realidad es una bendición, es que esas personas se conviertan.
Eso es lo que deseamos, que aquellas personas que quizás nos hayan hecho daño puedan tener ese encuentro con el Señor. Aquí el profeta Elías, cuando pide que descienda fuego del cielo para que se consumiera ese altar, le dice al Señor: Señor, para que esos que se han apartado de ti vuelvan nuevamente su mirada a ti. Muchas personas que quizás nos han hecho daño, muchas personas que quizás nos han perseguido, muchas personas que quizás en algún momento fueron cristianas, pero se llenaron de odio, se llenaron de resentimiento en su corazón y de pronto se alejaron del Señor e hicieron cosas malas en contra de alguien que posiblemente trataba de hacer lo bueno. Que llegue un momento en el que le digamos al Señor: Señor, así como esas personas se apartaron de ti, demuéstrales que tú eres real. Demuéstrales que estás conmigo, porque ahí el profeta Elías le dice al Señor: demuéstrales que tú eres el Dios y que yo a quien busco es a ti. Demuéstrales para que esas personas se conviertan a ti. ¿Cuántas personas nos han hecho daño? ¿Cuántas personas están tramando hacernos daño? ¿Cuántas personas están buscando la forma de hacernos caer? Que reneguemos del Señor, que de pronto quieran decir: ¿dónde está tu Dios? Si estás con ese miedo, con ese temor, que posiblemente hasta se burlen y vean nuestra condición, en donde quizás el estrés, en donde las situaciones difíciles, y quizás personas van a decir: ¿no eras tú la que daba mensajes de parte de Dios? Aquí estaba el profeta Elías, siendo un profeta de Dios, y posiblemente se podía decir: ¿no era el que hizo descender de fuego del cielo y ahora está huyendo? Posiblemente se enfrentó a la crítica, posiblemente se enfrentó a la situación apremiante que estaba viviendo, de tener una sentencia de muerte. Y quizás algunas personas podrían haber dicho: ¿no es ese el profeta de Dios? ¿Cómo es que el profeta de Dios ahora huye? ¿Cómo es que el profeta de Dios ahora? Entonces posiblemente no era profeta. Personas posiblemente van a decir: posiblemente no eras cristiana, porque si ahora en esta pruebita que te está viniendo te estás echando a morir, entonces quizás es que no eras ni cristiana. Porque si tienes a Dios en tu corazón, ¿cómo es posible que estás pasando por esa situación? No es que Dios es tu fortaleza, no es que Dios es tu pronto auxilio, no es que Dios es el consuelo. ¿Por qué estás pasando por esa situación? Porque soy humana, porque tengo emociones, porque Dios me creó así. Si Dios no hubiera creado el miedo, entonces posiblemente no tuviéramos miedo. Pero el Señor lo hizo así. El Señor nos hizo con sentimientos, con emociones que van del temor a la valentía. Y cuando nosotros somos débiles es cuando el Señor se hace fuerte. Y si nosotros nos consideramos débiles, es porque somos humanos. Porque nosotros por nosotras mismas no somos fuertes. Porque nosotras por nosotras mismas no somos valientes. Tenemos que tener al poderoso gigante de nuestro lado para que las personas también vean que es un gigante el que nos respalda. Que va Dayanarita ahí chiquitita, pero tiene un gigante por ahí al cual se están enfrentando. Somos humanos y en nuestra humanidad vamos a sentir temor. Si has tenido temor, si has sentido que las fuerzas se van, es normal. Que nadie venga y te critique por el temor que estás sintiendo. Que nadie venga y diga lo contrario si somos humanos. Pero en nuestra humanidad, pero en nuestra desesperación, pero en nuestra desconsolación, pero en nuestra manera de vivir amarga que posiblemente llegamos a tener por esas situaciones difíciles que podamos tener. Busquemos del Señor y digámosle al Señor, sinceramente: Señor, tengo miedo. Tengo miedo a no salir adelante de esta situación. Tengo miedo, Señor, a que con esta situación que voy a enfrentar, todo se venga abajo. Tengo miedo, Señor, a perderlo todo. Tengo miedo a que se logre el objetivo de Satanás, que es desanimarme, dejarme aquí y ya quedarme sin fuerzas para poder seguir avanzando.
Y en esa oración sincera, y en ese momento de tribulación, viene el Señor y nos toca y nos dice: levántate, hija, levántate, porque he preparado para ti un panecito muy rico. Este panecito te va a endulzar la vida. Este panecito te va a quitar lo amargo que estás sintiendo. Este panecito te va a dar la fortaleza para que sigas avanzando. Levantémonos hoy. Y a pesar de cada una de las situaciones que podamos estar atravesando, que no solamente son las situaciones del pasado quizás que nos están agobiando, sino que quizás las que tenemos enfrente, las que tenemos presente, las que de pronto nos han dicho que nos va a pasar. No le tengamos miedo al futuro si estamos en las manos de Dios. No le tengamos miedo a lo que hayan dicho los demás que nos va a pasar. No le tengamos miedo a las sentencias, a los avisos, a las cartas que posiblemente nos llegan de que nos van a desalojar. Estamos en las manos de Dios y es Dios el que nos dice: levántate, hija. Levántate porque quiero endulzarte la vida. Y así como lo hizo con Elías, y así como lo ha hecho en nuestro pasado, en donde hemos visto la mano del Señor obrando, de esa misma forma podemos descansar tranquilos que nuestras fuerzas serán renovadas, que tendremos nuevamente la fuerza para poder seguir avanzando, que independientemente de lo que veamos, independientemente de las circunstancias que no nos permiten ver ese futuro maravilloso, vamos a confiar plenamente en que al comer esta comida espiritual que el Señor nos está presentando hoy, podamos saborearla, podamos llenarnos de energía, llenarnos de ánimo y avanzar con la fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Vamos a, en este momento, a hablarle al Señor, a presentarle nuestra situación al Señor. Vamos a hablar con Él y le vamos a decir: aquí estás, Señor. Esto es lo que me atemoriza, esto es lo que me da miedo. Tú lo sabes, Señor, porque tú sabes, lo sabes todo. Sin embargo, Señor, yo quiero presentártelo a ti, porque cuando me desahogo, yo recibo el consuelo de parte tuya. Porque cuando te presento mi situación, tú actúas a mi favor. Cuando toco la puerta, tú la abres. Cuando te digo que necesito que me endulces la vida, yo sé, Señor, que tú la endulzas a tu manera. Vamos a hablar con Él. Amado Señor, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por los ejemplos que nos das por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque otras personas pueden criticar nuestra manera de enfrentarnos a los problemas, podemos ver a través de tu palabra, Señor, que aún tu profeta enfrentó situaciones así. Y si él, siendo un profeta, Señor, siendo alguien escogido por ti, que hablaba contigo y que tú le dabas mensajes para que llevara a otros, si él, siendo un profeta, pasó por ese momento de temor, nosotras, Señor, que somos tan insignificantes, ¿cómo no vamos a pasar también por situaciones así? Aunque nos critiquen, Señor, aunque se burlen de nosotras, aunque de pronto la gente comience a hablar y a rumorar, Señor, de que cómo es posible que siendo cristianas pasemos por esas situaciones. Aunque hablen y hablen de nosotras, Señor, no vamos a rendirnos, porque sabemos, Señor,
que de la misma forma en la que trataste con Elías, hoy nos estás endulzando la vida. Hoy ya no vamos a escuchar, Señor, las voces de desánimo. Nos vamos a endulzar el oído, Señor, con tus palabras de ánimo. Hoy, Señor, vamos a tomar esa fuerza que necesitamos. Hoy vamos a comer ese panecito, Señor, para que podamos seguir avanzando, para que podamos enfrentarnos, Señor, todavía a ese recorrido que tenemos que pasar hasta llegar al lugar en donde tú quieres que lleguemos, a la meta que tú ya tienes para nosotras. Señor, reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos delante de ti, Señor, que las situaciones nos atemorizan, que las circunstancias difíciles, Señor, nos hacen pensar que ya no hay salida a nuestra situación, que ya todo se acabó, que ya todo está perdido. Señor, tú que eres todopoderoso, tú que todo lo puedes hacer, controla la situación que estamos viviendo. Contrólanos a nosotras para que podamos enfrentarlas con tu fortaleza, Señor. Que podamos ver ese horizonte, Señor, lleno de colores, que podamos saborear lo dulce de la vida. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Queremos obedecer a tu voluntad. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. A pesar de las situaciones en las que nos enfrentemos, de los momentos, Señor, críticos y tristes de nuestra vida. En este momento, Padre, ponemos en tus manos cada una de las situaciones de las personas que se han unido en oración. Cada una, Señor, pasa por diferentes situaciones. Problemas en el hogar, Señor. Problemas con los hijos. Problemas de salud, Señor. Problemas económicos. Situaciones, Señor, con algún familiar. Con personas conocidas. Y a veces con personas que ni siquiera nos conocen. Independientemente, Padre, de la situación que estén atravesando cada una de las personas, Señor, que en este momento se unieron para clamar, sé tú, Señor, el que nos susurre al oído, levántate, levántate y come, porque todavía tienes un largo recorrido, porque aquí no acabas. Todavía hay mucho por alcanzar, todavía hay mucho que hacer. Todavía vas a poder disfrutar de la compañía de tu familia, de tus hijos, de ese trabajo que tanto amas, de la casa que tanto quieres. Señor, endúlzanos la vida, Señor. Danos ánimo, porque es el ánimo el que necesitamos ahorita. Danos la valentía para poder levantarnos, tomar nuevas fuerzas, Señor, y seguir adelante. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en que una vez más nos sacarás adelante de la situación que estamos atravesando. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. En el nombre de Jesús lo recibimos desde ya. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús, también te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final de la programación dando gracias al Señor por habernos permitido una vez más estar con todos ustedes. Que el Señor me les guarde, que el Señor me les bendiga, que sigan en sintonía de Majestad Televisión. Que el Señor les guarde.